Hola, hola, buenas noches. Perdón. Bueno, me confirman si me escuchan, porfa, vamos a... Cuando se le ha plantado Buenas noches. Buenas noches a todos. Mi cabello está medio revuelto. En fin. Buenas noches a todos, estimados estudiantes. Vamos a dar inicio a nuestra clase de este día. Segunda parte de la unidad de primeros auxilios, iniciada ya en la jornada de ayer. Bienvenidos a todos, bienvenido al profesor Wilfredo que nos está asistiendo. Y bueno, sin más demoras, vamos ya arrancando la misma con una rápida recapitulación de algunos puntos importantes de ayer. Van a ser justamente algunas, como siempre, ya algunas participaciones. Bien, vamos a ir considerando a las siguientes personas. Vamos a empezar por la parte de abajo, en este caso de la lista. Y empezar por Rudy Pacara. Pacara, porfa, si me dices, puedes conectar tu micrófono, por favor. Buenas, Rudy. Dime, por favor, ¿qué son los primeros auxilios? Rudy, ¿nos puedes dar una definición de los primeros auxilios? Si nos escuchas, ¿tienes algún problema con el micrófono? También la señal de importante. Dímela, yo te escucho relativamente bien, dime la definición. ¿Me puedes repetir la pregunta? ¿Qué son los primeros auxilios? Ayer no estuve en clase. Pero igual podías revisar el texto y los videos, ¿no? Ojo con eso, ¿eh? Vamos a otra persona entonces a preguntarle, Mitchell Snyder, porfa, los primeros auxilios. Buenas noches, profe. Sí, los primeros auxilios son los primeros, se puede decir, acciones, las primeras medidas que se toma frente a un accidente o alguien herido para auxiliarlo o tratar de aliviarlo hasta que lleguen los servicios médicos. Ok, está muy bien, gracias. Perfecto, muy bien. Bien, vamos a preguntar otros los puntos importantes de ayer. A Josué Peralta. Josué, si nos escuchas. Dinos, porfa. Josué, ¿me escuchas? Josué Peralta, una pregunta para ti. ¿Qué significa la abreviación SEM? SEM. En nuestra unidad de primeros auxilios, ¿qué significado tiene el SEM? SEM. Pregunta para Josué.
Paciencia, Leo. Le pasamos a la oportunidad a Joel Miranda. Joel, ¿qué significa la abreviación SEM en nuestro contenido en nuestro tema de primeros auxilios, que representa las 3 letras SEM? Joel Miranda. Por ahora, podemos el significado de la abreviación SEM o SEM. No están atentos o tienen alguna dificultad, como sea. Bueno, SEM significa Servicio o Sistema de Emergencias Médicas y se refiere a estos grupos de respuesta con ambulancias y paramédicos. Será la siguiente etapa de atención de un paciente tras que el primer respondiente estuviera ya atendiendo al mismo, ¿no? Esta pregunta va para Gustavo Omar. ¿Cuánto vale? Gustavo Omar Huanca. Sí. Pregunta para Gustavo, sin ser muy específico. Gustavo, ¿qué tal? Quiero que me digas de cuántos pasos se compone el protocolo de primeros auxilios, de cuántos pasos tiene una atención de primeros auxilios. Ver. ¿Esos pescaditos? Una tienda en la... ¿Cuántos pasos tiene la atención de primeros auxilios? El protocolo. Gustavo a la 1. 2. Sí. Di cualquier número, tal vez le achuntas. Mimiso es. 3. Vamos a aprovechar para... Ya había 7. Tarde, muy tarde la reacción. Ya, pero es correcta, la respuesta correcta es 7. Voy a hacer una pregunta más, pero ya para una participación conjunta, global de todos. Voy a preguntar. Voy a poner las opciones. Estoy anotando 3 opciones. Una más voy a poner. Muy bien. Hay 4 opciones en pantalla para que me elijan. Ay, no, se arruina. De nuevo. Dígame, ¿a cuál de estas 4 opciones corresponde el paso 4 de los primeros auxilios? El paso 4. ¿Cuál de las 4 opciones de la encuesta corresponde al paso 4? Bien, aguardamos que lleguen sus respuestas. La cámara para aligerar la transmisión.
Tienen 4 opciones y tienen que recordar a cuál de estas correspondía el paso 4 del protocolo de primeros auxilios. Estoy tomando nota de algunas respuestas no muy acertadas. Tenemos que tomar nota de algunos que no están participando. Cerramos la encuesta, tenemos publicados los resultados. Aquí tenemos algunos que dicen que corresponde a evaluación primaria, habría apoyado por esa opción, son los que están correctos. Si hubieran apostado por las otras opciones, están confundiéndose o están olvidándose de ayer, repasado contenidos, ¿no? Bueno, eso ya al final. Bueno, como repaso de lo de ayer, suficiente con eso, ya tenemos unos puntos de participación ganados y también algunos puntos de participación perdidos también. ¿Qué más funciona? Ahora sobre lo que nos toca ver en este día, lo que corresponde también a esta evaluación primaria, que estábamos recién mencionando. En la evaluación primaria, en un lapso muy breve de tiempo, tenemos que dar a determinar la condición general del paciente. Y uno de los aspectos principales que nos importan justamente son los signos vitales de la persona. Participaciones para más puntos. Edward Ove, micrófono, porfa. Pregunta para Edward Ove. Sí, profe. Dime, ¿qué son los signos vitales? Signos vitales. Son señales fisiológicas. Unas señales fisiológicas, ¿y qué más? Que indican la presencia de vida de una persona. Perfecto, correcto. Esa es la definición que queríamos. Son las señales de respuesta del cuerpo de una persona, o también en los animales encontramos estos signos, que son justamente evidencias tangibles, concretas, bastante inequívocas hasta cierto punto. La persona se encuentra aún con vida, ¿no? Justamente su nombre también lo dice, ¿no? Señales, representaciones, ¿no? Vitales de la vida de la persona, ¿no? De que se encuentra la persona aún con vida. Profe, fisiológica sería físico, ¿no? Fisiológico representa a todo lo que es funcionamiento de nuestro organismo, de funcionamiento, mientras que anatómico significa partes del organismo. Partes del cuerpo. Y la fisiología comporta el cuerpo. ¿Qué hace? ¿Qué cosa no hace? Eso se refiere fisiológico, ¿ok? Bien, de los signos vitales, una lista, varias opciones. En primeros auxilios nos importan 2 solamente. Pregunta para Brian López. ¿Cuáles son los 2 signos vitales más importantes, los que están aquí al tope de la lista, pero que están incompletas sus anotaciones?
Buenas noches, ingeniero. Sería respiración y pulso. Correcto, correcto, Brian. Muchas gracias. Esa es la respuesta. Pueden ver, acompañando a esos dos, hay otras opciones más por debajo. Pero en signos vitales, en una atención de primeros auxilios, nos vamos a concentrar en lo que es revisar dos primeros. Como comentaba ya Brian, tenemos lo que es la función respiratoria y la función cardíaca o circulatoria, evidenciada por lo que se llama pulso, ¿no? Estos otros signos que pueden existir, que se pueden considerar en otras situaciones más, quedan en un segundo plano de importancia para primeros auxilios, porque muchas veces pueden ser una información de segundo nivel de importancia, no crítica en ese momento, que pueden necesitar de unos ciertos equipos para realizar su correspondiente revisión. Por ejemplo, la presión va a medir en base a un equipo que es el esfincomanómetro. En caso de no contar con ese equipo, la toma de la presión no va a ser posible. Propio con la temperatura, que requeriría de un termómetro, ¿no? Un equipo de termómetro. Si en algún caso no se contara, pues entonces no podría existir. También estos signos complementarios pueden estar un poco disimulados o un poco alterados en algunos aspectos. Por ejemplo, podemos encontrar una persona que tenga una temperatura baja, pero no que por eso la consideremos entonces muerta, ¿no? Puede que esté justamente con un caso de hipotermia, la temperatura se le ha bajado bastante es un par de grados y ya se considera una temperatura muy baja, pero no significa que esté muerto por eso. Es un signo que no es completamente confiable, no es completamente garantía de vida o no. Pero estos dos de arriba están mucho más ligados a la sobrevivencia inmediata de la persona. Hablemos de la respiración, que se entiende como el intercambio gaseoso que realiza nuestro cuerpo con la atmósfera. Hay un intercambio, ¿no? Nosotros obtenemos algo de la atmósfera y le devolvemos luego otra cosa. Tenemos oxígeno del aire y luego expulsamos un poco de oxígeno, una buena parte también de dióxido de carbono. Y luego vamos a hablar de la importancia que tiene la respiración para mantenernos con vida. Pero como signo básicamente se entiende eso, ¿no? El constante, continuo, interrumpido intercambio de aire con la atmósfera. Está compuesta de dos movimientos, el de ingreso del aire, que se llama inhalación, y la expulsión del aire, que se llama la exhalación. Verificar que una persona respira es muy fácil, sobre todo si la persona se encuentra consciente y está en capacidad de hablar. La persona puede hablar, entonces por defecto la persona está respirando. No hay dudas al respecto de que si respira o no respira. Si nuestro paciente o nuestra víctima estuviera hablando o gritando de dolor o lo que fuera, entonces por defecto también está respirando. La duda cae cuando la persona está inconsciente. Ahí pudiera haber duda de que si hay o no hay respiración. La verificación de la respiración se realiza con una sencilla maniobra que lleva por nombre el BOS. Esto se realiza como muestra esta figura. La persona tiene que estar recostada de espaldas sobre una superficie plana. Nosotros vamos a inclinar su cabeza un poco hacia atrás, como para que mire hacia atrás. Vamos a acercar nuestro rostro de costado hasta estar cerca de sus vías aéreas, dirigiendo nuestra vista hacia su
pecho. Y desde esa posición es que vamos a poder cumplir el llamado VOS o voz. Bien, pregunta para William Ugarte. ¿Qué significa las tres letras VOS? ¿Qué significan esas tres letras? Para William. Buenas. Dinos, William, ¿qué significa VOS? ¿Qué son estas tres palabras? ¿Qué representan esas tres letras? No se me pasa por la cabeza, profe. William, ¿sabe la respuesta? ¿O se la cedemos a alguien más? ¿Puedo responder, profe? Lo voy a elegir, por favor. William, última chance para responder. VOS, ¿qué significa? No, profe, no sabría decirle. Es que no has debido revisar el texto, seguramente. Grave, Sí. no grave, pero un error al final de cuentas. Vamos con Rui. Rui Daza. ¿Qué significa VOS? Significa ver, oír y sentir. Perfecto, perfecto. Muchas gracias, Rui. Así estamos bien. Entonces, como nos dice el compañero Rui, son tres acciones. Desde esa posición justamente podemos realizar utilizando tres de nuestros sentidos, ¿no? La vista, el oído y el tacto. El tacto de nuestra piel en el rostro. Fíjense, ¿no? Dijimos que teníamos que ver hacia el pecho, ¿no? Vamos a tratar de ver si el pecho de la persona se mueve, ¿no? Se infla, sube, baja. Sube cuando inhala y baja cuando exhala. Se infla y se desinfla, ¿no? Si logramos ver eso, entonces estamos notando que la persona está respirando. Estamos viendo, de ver, está respirando o no. El aire no lo vemos, ¿no? Pero sí podemos ver cómo se mueve el pecho de la persona. ¿Verdad? Quizá hay muy poca luz, la persona está con unas ropas muy gruesas y no logramos ver esos movimientos. Entonces, tenemos nuestra oreja cerca de las fosas nasales. Tratamos de escuchar que hay algún silbido del aire, ¿no? Al entrar o al salir por las fosas, viene el aire a hacer algunos silbidos. Unos silbidos bastante débiles, ¿no? Pero como está nuestra oreja ahí pegada, bastante cerca, podríamos llegar a captar el sonido, ¿no? De las entradas del aire entrando o saliendo, ¿no? Si captamos esos sonidos, estamos también evidenciando que la persona está respirando con el oído. Ahora quizá hay mucho ruido en el ambiente, tampoco escuchamos nada claramente. Finalmente también tenemos nuestro rostro cerca de las vías aéreas de la víctima. Si la persona exhala y saca el aire, por sus fosas nasales, el aire va a viajar, va a llegar a nuestra piel y nos va a rozar y vamos a sentir ese roce. Entonces, si sentimos que hay ese rozamiento intermitente cada vez que la persona exhala, también estamos evidenciando que hay respiración. Vamos entonces ver, oír, sentir desde esta posición para en un paciente en inconsciencia, asegurarnos si hay presencia o no de la respiración. ¿Estamos claros? Rápidamente nos vamos al siguiente signo. Es el pulso. El pulso se entiende como la evidencia del funcionamiento del sistema circulatorio
donde está trabajando el corazón, bombeando sangre, expulsa esta sangre a través de las arterias por diferentes zonas del cuerpo, como la del cuello o la muñeca, entre otras zonas. ¿De acuerdo? Entonces nosotros colocaríamos o posicionaríamos nuestros dedos sobre esos puntos de toma de pulso y al pasar la sangre en una oleada impulsada por un latido de corazón, la arteria en cuestión se va a expandir. Nosotros vamos a poder recibir esa expansión, ¿no? Nuestros dedos van a sentir esa palpitación. Y luego va a venir otra siguiente oleada de sangre y vamos a sentir otra expansión arterial y otra y otra y otra. Entonces, en el momento en que ya sintamos que hay esa intermitencia, ¿no?, de palpitaciones en esos puntos, estamos confirmando que también existe la presencia de este otro signo que es el pulso. ¿Perdón? Y básicamente es eso, la toma de los dos signos. Nuevamente, si el paciente está consciente, está hablando, puede responder, etc., la toma del pulso también es innecesaria porque no podría estar gritando, hablando o estar despierto sin pulso. No existe esa posibilidad. Bien, pregunta para Nelson Bustamante. ¿Cuánto tiempo deberíamos ocupar realizar esta evaluación primaria? ¿Cuánto tiempo máximo deberíamos utilizar? Ay, no, y voy a dormir ahí. Álvaro Nelson, ¿nos escuchas? Pregunta, ¿cuánto tiempo ocuparíamos en realizar la evaluación de signos? Mucho. ¿Verdad? Nelson, ¿nos puedes colaborar con la respuesta, por favor? Se me ha colgado. ¿Debería ser de 30 segundos a 60 segundos? 30 a 60. No, te has pasado. Bueno, deberíamos procurar hacerlo lo antes posible. Quizá sí nos tomen un poco más, como dices, aunque el parámetro que se debería tratar de manejar como un estándar, digamos, para que sea lo más pronto posible, es de unos 10 a 15 segundos. Unos 10 a 15 segundos, ¿no? Porque las dos revisiones las podemos hacer al mismo tiempo, ¿no? Tampoco hace falta hacer una y después la otra, ¿no? Podemos cumplir ambas de forma simultánea. Bien, al hacer la revisión de signos, podemos encontrarnos varias situaciones. Hacer una encuesta en que les voy a preguntar qué situaciones no es posible encontrar. Les voy a marcar 4 alternativas. No vayan a responder nada hasta que dé la pregunta. Cuidado se equivoquen. Cuidado que se equivoquen porque no han escuchado la pregunta bien.
Las respuestas, las opciones son, al revisar un paciente, ¿cuál de estas 4 opciones no es posible de encontrar? No es una posibilidad real. Las otras 3 sí son posibles, pero hay una que no existe, no puede existir. ¿Cuál de esas 4 opciones no puede existir? Ahí van llegando ya las respuestas. ¿Cuál de las 4 opciones no es una posibilidad real? Haciendo una revisión de signos, ¿cuál de estos casos no es posible nunca de encontrarse? Bien, ahí lo concluimos las respuestas. Ahí tenemos las respuestas que nos dicen. Algunas personas creen que no es posible encontrar que la persona no respire y no tenga pulso. Es posible, es un caso muy grave. Justamente estamos tratando de encontrar o verificar que no esté en esa situación porque sería la situación más difícil. No era la pregunta que sea difícil, es que no sea posible. En este caso sí es posible y se le llama paro cardiorrespiratorio. La mayoría piensa que no es posible encontrar un paciente que respire pero que no tenga pulso. Este grupo, que es la mayoría, están en lo cierto. Esta es una situación que no puede darse en el organismo. No puede una persona estar respirando pero estar sin pulso. No existe, no funciona el cuerpo de ese modo. Las otras 2 opciones, bueno, esta nadie la ha puesto porque es la situación, digamos, favorable en la que si el paciente respira y tiene pulso, es como cuando estamos normalmente en todo momento, ¿no? Ahorita ustedes tienen pulso y están respirando, entonces obviamente sí es posible, ¿no? La que dice no respira pero tiene pulso, sí puede existir, sí puede darse este caso, se llama el paro respiratorio. Sí puede darse este caso. Entonces obviamente no podían marcar esta ni la primera. Los que han marcado esta están en lo correcto. Bueno, entonces con eso pasamos justamente a ver esas posibles situaciones. Hoy vamos a ver una de las posibles situaciones donde la sobrevivencia del paciente está en alto riesgo. Y le vamos a tratar justamente de mantener con vida, por lo tanto vamos a aplicar lo que se llama el soporte vital básico. Un conjunto de maniobras que mantienen a la persona con vida cuando justamente alguno de sus signos está fuertemente comprometido. La idea principal de este soporte vital básico es procurar que quizá el órgano más importante de nuestro organismo, que es el cerebro humano, siempre esté recibiendo irrigación sanguínea y consecuentemente esté llegándole también oxígeno. Importante entonces que a nuestro cerebro le llegue oxígeno cada instante que estamos, ¿no?
todo el tiempo le está llegando oxígeno a través de la sangre. También hay una circulatoria que desde el corazón va a todo el cuerpo y una red justamente de conductos sanguíneos llegan justamente a irrigar diferentes zonas de nuestro cerebro para darle varios nutrientes, uno que es crítico, necesario para las células de todo el cuerpo y las cerebrales, es el oxígeno. Dijimos que lo obtenemos de la respiración, ¿no? Bueno, tenemos lo que es las llamadas vías aéreas. Deben encontrarse estas permeables, es decir, que el paso del aire hacia el interior de nuestro cuerpo tiene que estar expedito, ¿no? Va a estar con bloqueos, con manifestaciones, con paro, no, esas son otras cosas. Si va a estar interrumpido, bloqueado, cerrado por alguna razón, entonces, ¿cómo va a entrar el aire, no? No va a entrar libremente, tampoco va a poder salir. Y el oxígeno que queremos obtener del entorno no se va a poder obtener, ¿no? Entonces, una condición para ese soporte, para la normal supervivencia de una persona, es lo que se abrevia con la letra A, las vías aéreas permeables, vías aéreas despejadas. Tenemos lo que es letra B, se entiende como la respiración, porque en inglés la palabra respiración se escribe como breathing, B mayúscula, o sea con B grande, con B labial. O nos podemos acordar de la palabra ventilación, aunque es con B dentilabial, pero asociar a la letra B, pensar que entonces la función respiratoria tiene que estar también activa. Dijimos, tiene que estar despejada la vía aérea, pero también tiene que existir el impulso natural de obtención del aire. Ese impulso trabaja en varias cosas desde el cerebro, que comanda varios órganos y músculos para lograr esa captación de aire, esa succión autónoma del aire, ¿no? No estamos pensando en respirar o no respirar, pero nuestro cuerpo la cumple automáticamente, ¿no? Por defecto siempre estamos esperando sin pensar. Podemos controlar levemente nuestra función respiratoria, ¿no? Podemos contener la respiración unos instantes y podemos tratar de acelerarla un poco también, pero hasta ciertos límites, ¿no? Porque conteniendo el aire, cuando ya nos empieza a hacer falta, vamos a tener que dejar de contenerlo porque ya nos va a hacer falta, ¿no? Y acelerarlo tampoco lo podemos acelerar excesivamente, ¿no? Hasta cierto punto podemos tratar de meter más aire, pero ya luego no podemos meter, por más que queramos, una cantidad mayor a la necesaria, ¿no? Por último, el aire que tiene el oxígeno tiene que justamente ser trasladado hacia el cuerpo, hacia todas las células, tejidos, órganos, etcétera, la llamada letra C, que es la circulación, en la que justamente se carga la sangre de un contenido oxigenado y va viajando a todo el cuerpo, ¿no? Todas las células requieren ese oxígeno. Para una sobrevivencia a corto plazo, es el cerebro el que siempre necesita oxígeno, de forma gravitante, crítica, siempre, ¿ok? Entonces vamos a hablar de una situación donde el aire justamente no puede llegar a nuestro cerebro, bueno, ni siquiera a nuestros pulmones, porque se encuentran nuestras vías aéreas bloqueadas. Este problema se llama el ovase, la figura está tapando, no sé por qué ha salido obstruyendo. Entonces, el problema, lo voy a apuntar aquí. El problema lleva por nombre ovase, significa obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño. En otras palabras, un atragantamiento. Y cuando ocurre eso,
Bueno, tenemos que considerar dos cosas rápidamente. Esta obstrucción puede darse a dos niveles. Puede darse a nivel parcial, puede ser una obstrucción parcial, medias, digamos, ¿no? O sea, que el aire todavía llega a poder pasar porque no está totalmente obstruido. ¿Se entiende? La otra opción sería que la obstrucción sea total. Si es una obstrucción total, entonces el aire realmente no pasa para nada o pasa muy, muy poco. Obviamente ya es insuficiente para nuestras necesidades de oxigenación, ¿no? Entonces, en el parcial hay un paso a medias que ya permite a la persona respirar. Y en la total ya justamente hay un paso nulo del aire o un paso mínimo insuficiente realmente para respirar. ¿De acuerdo? Justamente si nos ocurre, o bueno, a nosotros mismos va a ser un poco difícil autoauxiliarnos, aunque es posible, pero si vemos que a otra persona le ocurre un OVASE, una obstrucción de vía aérea, vamos a procurar realizar lo que es conocido como la maniobra de Heimlich. Maniobra de Heimlich. Entonces aquí está representada lo que es la maniobra de Heimlich, en la que un socorrista, dándose cuenta del atragantamiento que sufre alguien, lo asiste con unas compresiones en la boca del estómago. Se posiciona el puño cerrado con el canto del puño apoyado contra el cuerpo de la víctima y se cierra con la otra mano por encima y se va a realizar una compresión en un movimiento que va a seguir más o menos esta dirección. Tiene que ir en ese sentido, en ese tipo de movimiento. En parte va hacia atrás, hacia el socorrista, luego también se desvía un poco hacia arriba. ¿Ok? Entonces no es exclusivamente presionar hacia atrás, sino un poco hacia atrás, pero torciendo también el movimiento y la fuerza hacia arriba, cuando ya está más adentro el puño. Vamos a realizar compresiones de este tipo en valor de en valor de 5 compresiones de este tipo. ¿De acuerdo? 5 compresiones en la boca del estómago, se dice. Su nombre técnico es la llamada maniobra de Heimlich. Es el nombre de alguien que descubrió o inventó o patentó la maniobra, ¿no? No podría asegurar quién sea. Complementariamente, supongamos que hacemos las 5 compresiones, pero la persona aún no ha llegado a expulsar el objeto obstruyente. Entonces, antes de continuar con más compresiones, vamos a alternar a este otro ejercicio. Son las palmadas en la espalda. Bien. Vamos a aplicar una serie también de palmadas en la espalda de la persona, en un punto ubicado entre los omóplatos. La persona se va a inclinar un poco hacia el frente, de pie obviamente, y nosotros vamos a ubicar ese punto y sobre ese punto vamos a aplicar una serie de palmadas. Son golpes, pero con la palma, como dice, abierta, ¿no? Aquí viene pregunta para todos, encuesta para todos. ¿Cuál debe ser el sentido de dirección de las palmadas que apliquemos? ¿En qué sentido debemos aplicar esos golpes? De forma vertical, de arriba a abajo sería, ¿no? Vertical. De 5 grados, así en una diagonal. Horizontal, de atrás hacia el cuerpo, de atrás hacia el cuerpo. ¿Cuál sería la correcta?
es la opción correcta para aplicar las palmadas en la espalda? Los que hayan visto el vídeo sabrán, ¿no? Los que hayan visto los vídeos de referencia van a responder sin equivocarse. Los que se equivoquen, descuento, ¿no? Descuento. Los que no participen, descuento. Instantes más para responder la pregunta si alguien no llegó a escuchar. ¿En qué dirección debemos aplicar las palmadas en la espalda? ¿En sentido vertical, es decir, de arriba hacia abajo? ¿En 45 grados, es decir, en una diagonal? ¿O de forma horizontal, desde atrás hacia adelante, de atrás hacia adelante? ¿Cuál es el sentido correcto de aplicación de las palmadas? Vamos a ir registrando las respuestas, sobre todo las que estén observadas, que demuestran que no se han preocupado de revisar el material, ¿no? Y también las personas que no están participando, obviamente, bien, porque no participan, ¿no? Publicamos los resultados de la encuesta y lamentablemente tenemos a los resultados. Quiero decir justamente que personas piensan que los golpes deben aplicarse de forma vertical. 3 personas están mal. De entrada. Otros tantos piensan que la aplicación de la fuerza debe ser realizada a 45 grados. La mayoría piensa que debe ser así. Estas 17 personas también están mal. También están mal. Así. ¿Por qué voy a decir que está bien? ¿No? Está mal. Entonces, la forma correcta de aplicación de la fuerza de palmadas es en este sentido. Más horizontal posible. Va de atrás hacia adelante. ¿De acuerdo? Ese es el sentido de fuerza que debemos realizar. Los golpes aplicados de arriba, abajo o en diagonal no son tan efectivos para lograr esa desobstrucción. Entonces los estaríamos haciendo en vano, estaríamos golpeando a la persona en vano. De estas palmadas también vamos a realizar cantidad similar a las compresiones previamente mencionadas. También son 5. Si tras ejecutar las 5 palmadas todavía la persona sigue asfixiándose, usa la maniobra de Heimlich. Un pequeño detalle que se me ha ido a mencionar antes. Si tenemos el caso de una base parcial, en donde la persona aún puede respirar parcialmente, estas maniobras no van a ser necesarias. La persona, por un reflejo natural, va a empezar a toser, y lo que tiene que hacer esa persona por cuenta propia es insistir o hacer más fuerza por toser, para que él mismo o ella misma expulse el objeto en esas reacciones de tos. Entonces, lo que sí hemos descrito de las compresiones y las palmadas aplica al caso o base total, en el cual justamente la persona llega a tener esta disposición, esta apariencia, donde no va a poder hablar nada, está consciente, no va a poder hablar ni emitir sonidos muy mudos. Normalmente se va a llevar las manos al cuello como una señal de ahogamiento y no va a poder ni siquiera hablar para pedir ayuda, ¿no? Va a empezar quizá incluso a ponerse rojo o morado por la falta de respiración, ¿no?
Y muy nervioso, se lo va a notar muy agitado, muy ansioso, porque está sintiendo esa falta de respiración, ¿no? Y ese susto de no poder respirar. Entonces ahí, identificado el OVASE total, es que procedemos a ir realizando las compresiones de Heimlich, 5 repeticiones, las palmadas en la espalda, 5 repeticiones. Sigue sin expulsar el objeto, 5 compresiones, todavía no expulsa, 5 palmadas. Sigue sin expulsar, 5 compresiones, 5 palmadas, así intercaladamente. Pregunta, participación. ¿Dónde me quedé en la participación? La última participación fue con Nelson. Entonces vamos a subir. Para Marco Torres, ¿qué pasa si nuestro paciente ya por no respirar se desmaya? ¿Qué hacemos en ese caso? Todo este tiempo el paciente ha tenido que estar consciente para estar de pie. Si está inconsciente, hay que recostarlo y hacer RCP. Correcto, Marco, muy bien. Entonces, estas 2 maniobras mencionadas solamente son útiles mientras el paciente aún se encuentra de pie, en estado de inconsciencia. Podemos estar sostenidos, aplicamos las palmadas o las compresiones, ese en pie. Contrario, como dice, ¿no? El compañero Marco, ¿verdad? En caso de que en el momento en que nuestro paciente conciencia, vamos a recostarlo de espaldas para iniciar otro tipo de maniobra. Vamos a hablar mañana a la reanimación pulmonar. Reanimación cardiopulmonar en caso de un OVASE. Paciente tras nuestros varios intentos de Heimlich y de palmadas no logró expulsar el objeto. Por no respirar, obviamente se desmaya, pierde la conciencia. Entonces ya no podemos hacer Heimlich ni palmadas, cambiamos a lo que se llama, en abreviación, RCP, reanimación cardiopulmonar. Una maniobra que entonces será descrita mañana y que tiene que ver también con los otros 2 tipos de emergencias importantes de soporte vital básico. Bien, tenemos hasta aquí entonces la jornada del día. Tenemos la jornada del día. Entonces, la verificación de los signos. El primer caso de una emergencia en soporte vital básico que se llama obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño. Esta obstrucción de la vía aérea puede deberse a cosas tan simples como el que estamos comiendo algo y por no masticar muy bien un bocado, algo grande como carne o similar, intentamos tragarlo, pero no logramos tragarlo y se queda ahí, ¿no? Interrumpiendo incluso la misma respiración, ¿no? Que tiene un paso común hasta cierta parte para el aire, ¿no? Interrumpiendo pues entonces lo que fuera el paso normal del aire al interior del organismo. Y ya sabemos entonces que si es una OVASE parcial, entonces no hacemos gran cosa. Es más, la misma persona va a intentar expulsarlo tosiendo. Pero si notamos que es una obstrucción total, que presenta a la persona los signos de completa falta de respiración, no puede hablar, manos en el cuello, mucho nerviosismo,
Entonces tratamos de auxiliar con la Heimlich y con las palmadas. Y otra cosa que es súper importante en ese instante, terminar una base total, es que se haga una activación del servicio de emergencias médicas lo antes posible, ¿no? Ya sea que nosotros o alguien más llame ambulancia. ¿Por qué? Si no logramos tener éxito con nuestras maniobras de Heimlich y de soporte vital, tiene que la persona, pues, quizá en algún caso ser trasladada a un centro médico que puede luego entrar en un paro o puede requerir justamente una desfibrilización. Y son elementos que los del SEM podrían tener, ¿no? Las ambulancias podrían tener, pero quizá nosotros no. Entonces es muy importante que a la brevedad posible venga ya en camino un SEM. Y en el trayecto de esa ambulancia, el paciente ya logra expulsar el objeto y se repone, pues ya se puede cancelar, ¿no? La solicitud, pero no debemos demorar su alerta para que llegue lo antes posible en caso de que sí sea necesario, ¿no? Tenemos una variante de la maniobra de Heimlich en un caso especial, como es en una mujer embarazada, que por el abdomen que está ocupado por el bebé no se va a poder comprimir en la misma zona, sino en un punto más alto. Y entonces, en cuanto a lo que tenemos previsto para el día de hoy, es todo. No sé si tienen alguna consulta, duda, aclaración que quiera realizar alguien. Refuercen obviamente todo lo dicho en base a los contenidos del texto. Hay muchos que no le han pegado la lectura obligatoria, si se quiere, necesaria para cada jornada. También los videos de referencia, ¿no? Donde claramente también van las pautas para que sus preguntas de participación hubieran resultado un poco mejor, ¿no? En fin, una lección para corregir para siguientes clases, aunque ya no nos quedan tampoco tantas, ¿no? Una lección a estas alturas ya... Profesor. Como que ya para qué, ¿no? Dígame, Marco, ¿qué pregunta tienes? Sí, en el chat el compañero Elvis decía, en el caso de obstrucción total y no tenemos una persona cerca que nos ayude, creo yo vi unos videos donde se utiliza una silla, el respaldo de la silla y tratar de sacar el objeto que está obstruyendo. Exacto, la idea sería que nosotros mismos busquemos un medio en el cual podamos reproducir esa compresión en nuestro propio estómago, ¿no? Entonces, una forma recomendada en la que busquemos un elemento más o menos de la altura de una silla, que en el respaldo, ¿no? En su respaldar de apoyemos nuestro estómago y luego imprimamos unos empujones contra ese punto de contacto, ¿no? Con nuestro propio peso. Es un poco complicado, ¿no? Incluso en ese momento acordarse de que la silla y me tengo que apretar yo, porque con la desesperación quizá uno no va a pensar muy claramente, pero sí, obviamente, si nos concentráramos, si nos tranquilizamos un poco y recordamos eso, quizá podríamos tener alguna chance, No es tampoco muy seguro de que nos logremos auxiliar exitosamente, pero si es cuestión de intentar salvarnos la vida en ese momento, es quizá nuestra única chance, porque de pedir ayuda no vamos a poder gritar, el ruido que podamos hacer va a ser muy relativo, si es que nos van a escuchar o no. Si realmente nos encontramos solos en un lugar medio alejado y demás, hay muy poca chance, ¿no? De que realmente alguien pueda llegar a ayudarnos a tiempo. Dependería un poco de nosotros mismos, con un poco de suerte la vamos a pasar, la vamos a sobrevivir, pero quizá también hay mucho riesgo de que no la contemos luego. Pensando en esas situaciones que siempre se recomienda, ¿no? Que las situaciones de atragantamiento muchas veces, como dije, están relacionadas al consumo de alimentos, y simplemente tengamos siempre el cuidado de que no intentemos tragar bocados muy grandes, ¿no? Que nos demos el tiempo suficiente
de masticar bastante bien un alimento como para dejarlo ya en pedazos más pequeños, que estén más licuados, que puedan resbalar más fácilmente por nuestra garganta y no lleguen a trancarse. Que nos fijemos bien de que no tengan piezas de huesos, porque justamente también las piezas de huesos pueden ser zonas duras que se tranquen justamente en el conducto, ¿no? Entonces, ahí por la forma del hueso es que el objeto no llegue a pasar, que sus zonas medio largas o puntiagudas se tranquen, ¿no? Y ahí se genera el atragantamiento con eso. Profe, ya nos podemos retirar, ¿no? No he terminado la clase todavía. ¿Qué pasa pues, Josué? Siempre lo mismo. Punto en contra. No, mentira. Pero sí, ya ahora sí, ya dando cierre a la clase con esas últimas recomendaciones. ¿Qué apuro tienen de irse? No sé. La mujer debe estar llamándoles. Bueno, seguramente. A cocinar o a lavar, pero... La novela ya va a empezar. La novela, no hay novelas. Ya. Con el corazón da a las 6:30. Fatmagul. A Fatmagul está dando también, bueno. No, señores, Tiene que ir a cocinar. No les distraigo más, entonces damos por concluida nuestra clase, continuamos mañana con la siguiente parte de soporte vital básico, con 2 casos más también bastante graves que hay que saber también cómo atenderlos. ¿Qué más que agregar entonces? Gracias por su atención, gracias al profe Wilfredo por su asistencia. Y será pues hasta la siguiente oportunidad. Ya tomé también la lista, no se preocupen. Entonces nos vemos mañana. Dice, se cuida, se tapa bien. Por si acaso, un detallito más. Sí hay, ahora sí hay de hoy, de lo mencionado de signos vitales, haya una actividad de plataforma, se van a dar una vuelta por la plataforma, a ver que hay una tareita simple, con 10 puntillos ahí de esta unidad para tratar de sumar también. Todavía no hay cuestionarios, el primer cuestionario va a venir recién mañana, pero sí hay una tareilla para realizar. Por eso más, ahora sí, me despido y hasta mañana, buenas noches, permiso. Buenas noches, profe, hasta mañana.